los diáconos que fueron los primeros en llegar, que la Biblia es un libro de éxodos. La Biblia es un libro donde hay muchas migraciones, donde se nos narra mucha gente que tuvo que salir de su patria, que tuvo que dejar sus cosas e ir a futuros inciertos. Mucho de eso hay en la Biblia. Mucho. Pero hay algo hermoso en la palabra del Señor, que es que en medio de los momentos difíciles que esa gente pasaba, ya hablemos del tiempo del pueblo de Israel, Dios les enviaba profetas. En medio de esos pueblos que estaban en aflicción, en situaciones difíciles, en tribulación, Dios les enviaba profetas. A veces les mandaba profetas para alertarlos, para que estuvieran al tanto de la condición que tenían para con Dios. Y otras muchas veces les enviaba profetas para consolarlos, para alentarlos, para animarlos. ¿Cuántos han escuchado o leído la historia del Valle de los Huesos Secos que está en la Biblia? Levanten la mano a ver. Es un buen número. La historia del Valle de los Huesos Secos. Y eso es una visión que tiene el profeta Ezequiel a la orilla del río Queba, en Babilonia. Estaban en aflicción, en tribulación, habían perdido todo lo que tenían y habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Entre ellos iba el profeta. El profeta no se salvó de perder todo, de perder su posición que tenía allá. Pero ahí Dios le habló y le mostró esa visión, donde había un valle de huesos secos hecho polvo, y de ahí Dios levantó un ejército y le dijo: no podré yo hacer así con ustedes. La palabra de Dios llegó al profeta y el profeta la dio y el pueblo se alentó, se animó. Hoy el profeta es usted. Usted necesita escuchar la voz de Dios, porque el pueblo necesita consuelo. Y desde ya se lo voy a decir, iglesia. Usted no va a conseguir el consuelo para el pueblo en las redes sociales. No lo va a conseguir en la aplicación de Fumbisi. Lo va a conseguir en la palabra de Dios. Algunos sugirieron suspender el servicio de hoy, pero es que nosotros necesitamos oír la voz de Dios para transmitírsela al pueblo. Necesitamos. Y la gente necesita lo que el Espíritu Santo tiene para dar a través de usted. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, amada iglesia, en Hechos capítulo 11. Versículo 19. Por favor, avíseme cuando lo tenga allí. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Siempre presente. Amén. Hechos 11:19. Ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Le voy a pedir por favor con todo respeto que se ponga de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos dé hoy la palabra que el pueblo necesita, pero también, como bien nos lo hacía saber nuestra hermana Arnair, que nosotros necesitamos. La necesitamos. Amén. Bendito Dios, a ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Ciertamente tú eres Dios, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Ciertamente el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies, no hay paredes que puedan contenerte. Pero te pedimos, Dios, que hoy te manifiestes en medio de tu pueblo. No solamente en esta congregación, Señor, sino donde esté tu pueblo reunido, Señor, buscando tu rostro, buscando tu consuelo, buscando tus palabras, Dios, para transmitirlas a otros. Habla nuestras vidas, Dios, esta mañana, Señor, conforme a las necesidades de nuestro corazón, pero sobre todo conforme a tu gran amor para con toda la humanidad, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento allí? ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna inauguración de algo? Levanten su mano allí, de lo que sea. Levanten la mano a ver. Ajá, somos unos cuantos. Ok, de verdad que es algo interesante de pronto ir a una inauguración. Se quita la manta con el nombre del establecimiento, se corta la cinta y uno entra a disfrutar de los beneficios o bondades que pueda tener ese comercio, o ese sitio, o ese lugar. Y hoy en día, bueno, y si tiene cachea, mi amor, arréglese, que le voy a regalar un televisor o cualquier cosa. Sí, disfrutamos los beneficios de eso que está naciendo. Oye, pero pocos podemos saber realmente todo lo que ha costado el nacimiento de esa tienda o de ese establecimiento. Si es un pequeño emprendedor, cuánto ha tenido que esforzarse y sacrificarse para dar a luz ese proyecto. De verdad que no lo vemos. Y pudiéramos decir lo mismo con un nacimiento, con el nacimiento de un niño. Nosotros vamos a visitar a la mamá recién parida y de pronto, oye, lo primero que buscamos es ver al niño o a la niña. Lo vemos hermoso, decimos que es hermoso, algunas veces mentimos, pero sí, vamos a eso, pero vemos a la mamá también y vemos, oye, el dolor que soportó la mamá, sabemos que no está en las mejores condiciones ahorita, hermano, pero ¿sabes qué? Poco vemos. Toda la presión que soportó el niño. Leía por allí que la presión en el útero, en el tiempo del parto, en los momentos de reposo, es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Sí se mide los fluidos, ¿verdad, doctor? Ajá, vamos a dejarlo en milímetros. De 8 a 12 milímetros es la presión en el líquido amniótico. Ahora, cuando vienen las contracciones, esa presión aumenta, que está de 8 a 12, aumenta de 30 a 50. Oye, es un incremento más o menos que empieza a soportar el niño ahí
en el útero, en el líquido amniótico. Ahora, pero cuando viene la fase expulsiva, ¿ok? Por la presión de la pelvis y la contracción de los músculos de la mamá, la presión en el cráneo, solamente en el cráneo del niño, llega a 300 milímetros de Hg. 8 a 12. Y para que el niño nazca tiene que soportar una presión de 300 milímetros de Hg. Nada fácil. Ahora, Dios ha diseñado este proceso de forma que el bebé que está naciendo pueda soportar este proceso. Ese proceso no está diseñado para crearle daño al bebé. Y es fuerte, es una gran presión. Para nacer, tiene que soportar esa presión. Ahora, ¿sabes qué es lo más hermoso? Y eso lo saben las mamás, que el bebé no está solo en esto. Hay una sincronía hermosa entre el bebé cuando está naciendo y entre su mamá. Él saliendo y su mamá haciendo lo necesario, y eso es un diseño hecho por Dios para que el niño pueda ver la luz y que su mamá pueda disfrutar de ese beneficio, aunque el proceso sea muy duro y muy doloroso. Ahora, hoy te digo esto a ti, desde ya. Hay procesos en nuestra vida que son duros y dolorosos. Pero entiende esto, tampoco están diseñados para romperte. Tampoco están diseñados para hacerte daño. Y hay algo más hermoso todavía en medio de todo ese proceso que puede ser doloroso. Le hablaba de uno de los éxodos, de las migraciones. La migración más famosa es la del Éxodo. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, que tuvieron que recoger lo que podían recoger durante una noche y agarrar e irse. No conocían otra cosa. Tenían 400 años viviendo ahí en Egipto. Y llega el momento de dejarlo todo y se van. Pero ¿sabes qué? Así como un bebé no está solo para nacer, y estaba naciendo una nueva nación, la nación de Israel, que no existía. Eran un pueblo de esclavos allá adentro. Pero cuando esa nación nacía, dice la palabra del Señor que Dios iba con ellos, como una columna de fuego en la noche y como una nube en el día. En medio del proceso, en medio de eso que parece que te rompe, pero que está diseñado para que nazcan cosas nuevas de parte de Dios en ti. Él está contigo. ¿Cuántos lo creen? Él está con nosotros. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque acabo de leer el momento en que una nueva comunidad está naciendo. Y la iglesia que nacía en ese momento, oye, no estaba sola. Y vaya que fue un proceso arduo de nacimiento por el que atraviesa la iglesia. Había descendido el Espíritu Santo. Ya va, hermano. Había descendido el Espíritu Santo. Perdone que la aplicación se puso exquisita. Y no sé qué me hizo el bosquejo, pero gloria a Dios. Había descendido el Espíritu Santo y se había derramado sobre las 120 personas que estaban en el aposento alto, incluyendo a los apóstoles, a algunas mujeres. Ellos reciben el Espíritu Santo, la promesa de parte de Dios,
Comienzan a predicar, Pedro predica, se convierte en 3,000, después llega y dice la palabra que ese número llegó a ser como 5,000 y comienzan a causar un impacto en Jerusalén. Toda Jerusalén es llena de esta doctrina, es llena del cristianismo, ¿sí? Ahora, eso causa incomodidad al punto de que los judíos o los judaizantes quieren erradicar lo que para ellos en ese momento era una secta, la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Porque procedían de Nazaret, porque procedían de Galilea. Y como Jesús era nazareno, era de Nazaret, entonces la secta de los galileos, así era llamada. Ahora, en ese proceso, oye, muere Santiago, después apedrean a Esteban y comienza una persecución a la iglesia de la que ya hablamos. Amén. No, ya está listo. Sí. Gracias, mi amor. Una persecución a la iglesia de la que ya hablamos. En esa persecución, durante esa persecución, aparece un personaje, no sé si lo recuerdan. ¿Cómo se llamaba el personaje que empezó a seguir a la iglesia, que tenía licencia para... Saulo, aparece Saulo, muy bien, estamos aquí entonces, estamos activos. Aparece Saulo, ok, Dios trata con Saulo y llegamos al capítulo anterior donde aparece Pedro predicando en casa de Cornelio. Ahora, lo cierto es que aunque la semana pasada fuimos a la casa de Cornelio, oye, había pasado algo, había comenzado una persecución. Había comenzado, hermano, un momento bien duro y bien difícil. Aquellos que estaban gozosos, oye, y creímos en el Mesías y ya conseguimos el Mesías. El Cristo es Jesús de Nazaret y murió y resucitó y nos trajo salvación. Y ellos estaban gozosos, contentos, pero resulta que de ese escenario habían pasado al escenario ¿de qué? De la persecución, del miedo, del terror, de tener que dejarlo todo y correr sin saber si se salvaban o no se salvaban. Ese era el escenario. Ahora bien, preste atención a esto. ¿Cómo se imagina usted, aunque ya yo se lo describí, ¿sí? Que es una persecución. O sea, una persecución es lleno de temor. Cuando alguien te persigue y tú estás huyendo, hermano, usted va asustado. Aunque sea un perro que te persigue. Porque si usted lo persigue un perro y usted corre, usted va asustado. ¿Sí? Eso es una condición natural. Y naturalmente ellos iban huyendo. Pero preste atención a esto. ¿Cómo comienza esto que leímos? Ahora bien, en el versículo 19, Cristian, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución habían sido echados. Tuvieron que irse. Y te aseguro que no cargaron mudanza. Tuvieron que dejarlo todo. Pero los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. De Jerusalén a Antioquía había más o menos 1,800 kilómetros. 1,800 kilómetros. Es como un mes y algo caminando para llegar hasta allá de huida. Se iban bien lejos. Pero ¿qué hacían? Esta gente que estaba bajo presión, bajo persecución, ¿qué hacían? ¿Qué leímos que hacían? ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio.
anunciaban el evangelio de salvación. Dice que unos predicaban solo a los judíos, pero otros predicaban incluso a los gentiles. Ahora, yo puedo ver que estos hombres realmente entendieron para qué el Señor los había salvado. El Señor los salvó y les dio una gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Ahora, muchos de nosotros sabemos que ese id es gerundio en el original. Es mientras van, hagan discípulos. Y esta gente, hermano, estaba en situaciones bien difíciles. Habían perdido muchas cosas, pero en ellos había algo. Había un mandato del Señor. En ellos había algo. Había el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Hace tiempo se me acercó y usted dirá, oye, pastor, usted sí es duro. Pero antes de contar lo que yo dije, voy a contar lo que dijo mi pastor una vez. Y esto no lo contó mi pastor. Esto lo contó la otra persona. Hay un pastor que vive en una zona y se están cayendo a tiros. Y el pastor está metido bajo la cama asustado, temeroso. Y él siente en ese momento llamar a mi pastor y le dice, Alexander, ora por mí. Se están cayendo a tiro aquí, estoy metido bajo la cama. Estoy muy asustado, ¿qué hago? Y mi pastor le dijo, date por muerto. Y usted, gónchale. Pero él cuenta que cuando mi pastor Alexander le dijo eso, él volvió en sí. Y él dijo, ¿qué me pasa? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y se quedó allí. Pasaron los tiros. Al día siguiente agarró a su iglesia y se fue a hacer una campaña para allá de donde venían los tiros. Porque como hijos de Dios, como iglesia, Dios ha depositado algo especial en nosotros que no lo tienen los demás. Y el pastor Alexander en ese momento le dijo a ese hombre, epa, vuelve en ti. Esa comunidad donde se están cayendo a tiros allí, necesita lo que yo he depositado en ti. La comunidad que nos rodea necesita lo que Dios ha depositado en nosotros. Lo necesita. Que lo digan los hermanos que fueron a repartir allá. Esa gente no necesita la palabra de aliento. La necesita y tenemos el corazón chiquitito. Pero Dios ha puesto algo en nosotros. Justo para momentos como estos. Le decía a un hermano y ahora sí les digo. Una tragedia, una muerte en su familia. Él estaba muy triste, muy abatido. Era muy doloroso, pues. Era como su hijo, su yerno. Y lloramos juntos y le dije, bueno, hermano, ahora revístase del poder de Dios. Porque esa tu familia que no conoce a Cristo te necesita. Necesita lo que Dios ha puesto en ti. Y eso es lo que nosotros vemos en esta iglesia. Era una iglesia que iba, persecución, pérdida, tragedia. Oye, tenían miedo porque iban huyendo. Pero el miedo no los limitaba. El miedo no los metía bajo la cama. Yo les voy a decir algo. Ayer reprendí una app, ¿oíste? ¿Sí?
La aplicación esa, la de Funbici, que te dice cuánto... ¡Ping, ping! Ahora pregunto, esa aplicación me dice a mí si va a haber un sismo y que me dé tiempo de hacer algo. ¿Qué les está diciendo esa aplicación? ¿Qué les está diciendo esa aplicación? Tengan miedo. Esa aplicación no está diciendo más nada. Esa aplicación lo que está diciendo es sigan asustados. Hermano, agarré y la quité de mi teléfono y dije, el Señor reprenda. Porque lo que yo necesito es esto. Lo que yo necesito está aquí. Lo que yo necesito saber está aquí. Está aquí. Eso es lo que realmente necesito. Y lo que la gente a mi alrededor necesita es eso. No que yo, ay sí, y lo sentiste, ay sí, y yo no sé, ¿y qué vamos a hacer? Y Dios nos agarre confesado. No, hermano. Para eso no, Dios no nos tiene en esta tierra. Dios nos tiene en esta tierra para anunciar que Él venció en la cruz del Calvario, para traer salvación y vida eterna, y que el Evangelio no es solamente palabra, sino poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creen? Ahora, estos hombres entonces mientras iban, anunciaban. Ellos entendían que anunciar o cumplir la gran comisión no se trataba de esperar condiciones óptimas o planes milimétricos para anunciar que Cristo es el Señor. Ellos simple y llanamente veían, ven acá, tú necesitas esto. Y lo decían. ¿Sabe? No puedo dejar de pensar en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 17, 16. Fíjense esto. La gente dice que Pablo fracasó en Atenas. He escuchado teólogos decir que, bueno, que el fracaso de Pablo fue en Atenas porque no hay una iglesia de Atenas o no hay una carta a Atenas. Pero fíjese, Hechos 17 y 16 dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿qué estaba haciendo? ¿Mientras qué? Mientras esperaba. O sea, Pablo no tenía destinado, bueno, voy a un viaje misionero allá, voy a establecer una iglesia allá. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y sabes qué pasó en Atenas? Pablo fue al Areópago, Pablo predicó, Pablo discutió con los sabios en Atenas. Y a la final del día dice que se ganó a una mujer llamada Damaris y a un areopagita. Al final del día, dejó un grupo pequeño allí. ¿Por qué? Porque mientras esperaba cumplía la gran comisión. Mientras esperaba decía, esta gente está loca perdida, esta gente necesita al Señor. Su espíritu se enardecía. Hermanos, la gente que va a llegar a nuestros alrededores ahorita, que va a llegar cerca de nosotros, a nuestros lugares de trabajo, que nos vamos a enterar, ¿qué necesita? Necesita la palabra de consuelo que solamente el Dios de toda consolación puede dar. Ahora fíjese esto. Hay algo hermoso que describe la palabra en relación a estos hombres que iban asustados con temor. Era normal, pero predicaban. A pesar de, hacían esto. Ahora, yo le dije que cuando el pueblo de Israel salió corriendo de Egipto, una de las cosas más hermosas era que Dios mismo iba con ellos, como una columna, que no solamente ellos podían ver, sino todo el mundo alrededor veía, wow, ¿qué es eso? Ese es Dios que está allí. Y estos hombres, dice, lo voy a leer en el versículo, déjame ver si lo busco aquí. En el versículo 21, comienza así. Y la mano del Señor estaba con ellos. Estaban asustados. Corrían. Pero ¿qué pasaba? Dayana, el Señor está contigo.
El Señor está contigo. María Luisa, el Señor está. Angélica, el Señor está contigo. ¿Y qué hacían ellos? Predicaban, porque en medio de todo, el Señor estaba con ellos. Iglesia, el Señor está contigo. El Señor sabe que tú estás triste, que tú estás afligido, que te duele, que puedes sentir hasta impotencia. Pero Dios está contigo. A veces, oye, y necesitan ropa y necesitan comida. Sí, eso se lo puede dar cualquiera. Pero un mensaje que le lleve a la salvación se lo puedes dar tú. ¿Sí lo entendiste? Comida y ropa se la puede dar cualquiera. Pero el mensaje que le lleve a la salvación solo se lo puedes dar tú. Amén. La mano del Señor estaba con ellos. Y eso es porque Jesús cumple sus promesas. Él prometió a sus discípulos en un monte en Galilea que fueran y hicieran discípulos. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y algo que debe fortalecernos y animarnos es que el Dios que nos llamó, hermano, está con nosotros todos los días. Señor, está triste, está afligido, tiene esta necesidad. ¿Qué hago? Usted no sabe, pero Dios sí. Pero usted vaya. Porque si usted va, Dios va. Porque Dios está en usted. Amén. ¿Cuál fue el resultado? En ese mismo versículo 21. ¿Cuál fue el resultado de que esa gente que andaba asustada, temerosa, bajo presión, que perdió cosas, predicar el mensaje del evangelio? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Gente que empezó a ver las cosas de manera diferente. Ahora voy a formar parte de esa comunidad. Puede que un día pierda todos los enseres que tengo. Pero no importa porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que realmente importa. Eso es lo más importante. Que la gente puede escribir su nombre en el libro de la vida. Vi, me impactó. Estoy seguro que muchos lo vieron. De un rescatista que estaba hablando con una señora mayor. Y ese rescatista hacía lo más importante. Guiarla a aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, en medio de todo este tiempo. Así como esa gente, nosotros tenemos que enseñarle a la gente que todo esto es efímero, que todo esto es pasajero, que el cielo, la tierra y todo lo que hay sobre ella pasará. Pero esto nunca pasará. Y esto nos lleva a la salvación. Amén. Ahora fíjense algo, mucha gente creyó, del versículo 22 a 23, dice que que lo que estaba pasando allí, toda la gente que estaba creyendo en el Señor, que se estaba convirtiendo, fue una buena noticia tal que llegó hasta Jerusalén. Porque es que de verdad las buenas noticias no se pueden ocultar. Y lo que estaba pasando en Jerusalén llegó a oídos de la iglesia y decidieron mandar a enviar a Bernabé. Bernabé, anda a ver qué está pasando. Y Bernabé llega y dice la palabra del Señor que Bernabé animaba a todos a que siguieran fieles al Señor de corazón. Ahora, ¿por qué Bernabé llegaría a animarles a que permanezcan fieles? Porque la presión ejercida por los judíos era muy grande.
Y la presión iba direccionada solamente a que desistieran, a que renegaran, a que dijeran, yo no soy cristiano, yo no soy discípulo de ese hombre. A eso era que los instaban. Y las presiones no eran pocas. Casi que los hacían como gentiles. Porque supuestamente ellos estaban violando la ley de Dios en muchas de sus formas. Ahora, más adelante vino la persecución romana. Y ya la presión no era para que desistieran, sino más bien para destruirlo. Pero lo que Lucas había escrito debía hacerles ver la presión que soportaron los primeros cristianos como un modelo a seguir para ser instrumento de Dios en medio de las aflicciones. Y lo que Lucas escribió aquí, que era un modelo para los cristianos de su época, también debe ser un modelo para nosotros. Sobre nuestra vida hay presión. Sobre nuestra vida como cristianos hay cosas que nos empujan y que nos quieren hacer desistir, que atacan nuestra fe. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y dónde está Dios? Fíjense esto. Bernabé llega a animarles, porque era una comunidad susceptible de desistir. Y me llamó la atención las características descritas de Bernabé, quien es llamado a animar a la fidelidad. Se dice de Bernabé ahí en el texto que era un hombre bueno. Y esta palabra bueno es colaborador. Si era un hombre dispuesto a ayudar. ¿Ok? Ese era Bernabé. Era lleno del Espíritu Santo y de fe. Un hombre con convicción. Colaborador, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, con convicción. Hace días veía un taller y una de las cosas que discutíamos en ese taller era cuánto le cuesta a la iglesia hoy en día modelar el poder de Dios en sus vidas. Y hablábamos que eso era por falta de fe. Porque nos hemos hecho gente que cree en una fe que puede razonar. Muchos de los cristianos ya no creen que Dios pueda sanar un cáncer. Muchos de los cristianos ya no creen que Dios pueda levantar a alguien de una cama. Muchos de los cristianos ya no creen que Dios pueda proveerle alimentos de manera milagrosa para su nevera. Y se necesita fe. Porque si nosotros somos salvos es por fe. Y esta sociedad de hoy día necesita fe. Necesita creer por fe que Dios le ama. Que Dios puede proveerle todo lo que perdieron. En el año 2005 fue el año que yo acepté al Señor. Yo acepté al Señor en agosto. En noviembre se metió a la quebrada donde yo vivía. El único carro que se perdió en el urbanismo fue el carro mío. Perdía total. Me había ido a visitar a mi mamá esa noche. El carro me tenía una fallita ahí. Lo había dejado ahí parado frente a la casa.
Y cuando llegué en la mañana, todo el mundo me daba el pésame. Oye, lo siento mucho, lo siento mucho. Y se te pone el corazón chiquitito. Estaba armando una moto, siempre me han gustado las motos. La moto se perdió. Me habían lavado toda la ropa y toda la ropa estaba en cestas de esas de huequito. Solamente me quedó la muda de ropa que tenía puesta. Y también la perdí. Y es inevitable que tú te preguntes, Dios, si yo te estoy siguiendo, si yo me estoy esforzando en serte fiel, porque yo soy de las personas que tienen más pérdidas aquí. Te lo preguntas. El por qué. Pero ¿sabes qué? Me tocó rendirme delante de Él y entender lo que dice su palabra. Señor, yo no voy a tratar de entenderte, porque yo sé que tus pensamientos están por encima de mis pensamientos. Es imposible que yo te comprenda. Y me tocó creer por fe que todo lo que había perdido, Dios lo iba a reponer. Poco tiempo después estaba llegando un camión 750 a mi casa con mucho más de lo que había perdido. Dios hizo como Él quiso, de manera milagrosa. Un político entró en campaña y su forma de hacer campaña era ayudando a los bomberos y a los policías. Ahora, ¿usted cree que fue ese político? ¿Quién hizo eso? Eso fue Dios. Y ese es el Dios que la gente necesita conocer. Ese es el Dios que nosotros necesitamos enseñar. El Dios que suple, el Dios que cuida, el Dios que sostiene. Ese es el Dios. El Dios que tiene un plan, aunque sea incomprensible. Pero nosotros conocemos ese Dios. ¿Cuántos lo conocen? Entonces preséntelo. Entonces preséntelo. Bueno, Bernabé animaba a la gente y vuelve a decir que mucha gente creyó y llegó al Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban claros que las cosas terrenales son importantes. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, iglesia? La salvación. Que la gente crea y llegue al Señor. Y el escritor hace énfasis en esto. En menos de 5 versículos repite, y la gente creyó. Y mucha gente creyó. Esta gente venía corriendo, predicaban y mucha gente creía. Y mucha gente creía. Hermanos, ustedes saben que nosotros no decimos, bueno, está pasando esto, ahora vamos a predicar sobre esto. ¿Verdad que no? Ustedes saben que nosotros predicamos libro por libro, capítulo a capítulo. Entonces, ¿ustedes no creen que Dios quiere decirnos algo bastante claro en este día? Es que a pesar de nos fortalezcamos en Él y seamos instrumentos en sus manos para consolar y fortalecer a otros. Porque de eso es que nos habla esto. Ahora, fíjense algo. A los discípulos se les llamó allí cristianos por primera vez. Ahora, este término no surge como un título honroso. Por el contrario, era un término despectivo. La primera vez que alguien es llamado con el título, ¿cuántos son cristianos aquí para ver? Gloria a Dios. La primera vez que alguien es llamado como nosotros es allí en ese lugar. Es ahí en Antioquía.
Es donde esa gente pasó, que iba asustada, temerosa, predicaron y comenzó a crecer una comunidad. Y se les llamó por primera vez cristianos. Cristianos es partidarios de Cristo. Ahora, eso es un término despectivo que surge incluso de los gentiles. Porque los judíos, los judíos le llamaban nazarenos. No le llamaban cristianos, partidarios de Cristo, porque para ellos Cristo era el Mesías. Y llamarlos cristianos era reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces ellos no le llamaban cristianos, para nada. Pero de manera despectiva, los gentiles, no, esos son los partidarios de Cristo, de ese que mataron en la cruz. Y surge ese término. Ahora, ¿quiénes eran los cristianos? Los que habían reconocido a Jesús como Señor. Levante la mano los que han reconocido a Jesús como Señor. Muy bien. Los que fueron llenos del Espíritu Santo. Levante la mano los que fueron llenos del Espíritu Santo. Los que les tocó pasar en algún momento por situaciones bien difíciles. Gloria a Dios. Oye, si usted no levanta la mano me da el secreto. Yo. ¿Sí? Pero a pesar de eso, entendían que tenían que predicar a Cristo Jesús como Salvador. Allí se les llama cristianos. Aquellos que son salvos, llenos del Espíritu Santo y que a pesar de las dificultades predican a Jesús como Señor y como Salvador. Ahí surge el término cristiano. Y termino con esto. Aquí hay algunas prácticas que describe que hacía esta iglesia. En el versículo 20 ya lo dijimos. Predicaban. Estos primeros cristianos que hacían, predicaban. En el versículo 26, vemos en este contexto que Bernabé vio lo que había en la iglesia y dice, oye, esta gente hay que enseñarla. Y se fue a buscar a Saulo como maestro y armó su grupo de discipulados. Y entonces, ¿qué hacían? Aprendían del Señor. Entonces vemos que predicaban y aprendían del Señor. Ahora, hay una práctica, oye, que me llamó mucho la atención. ¿Por qué Lucas la mete aquí? Voy a leer del versículo 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Predicaban, aprendían del Señor, y Lucas termina diciendo, esta gente, estos cristianos practicaban la generosidad como un elemento importante. Practicaban la generosidad. Ahora, vino un profeta y les anunció, que iba a haber una hambruna, y ellos procedieron, creyeron. Le creyeron al Señor, le creyeron al profeta, y en efecto pasó. Y ellos recaudaron para ayudar a sus hermanos. Ahora yo le voy a decir algo. Yo no soy Ágabo, pero yo le voy a decir qué va a pasar. Ya yo lo conversé con el equipo antier y ayer. En los primeros 2 días de esta tragedia fue el tiempo de los voluntarios. Y gloria a Dios por ellos, de verdad, porque hicieron muchos actos heroicos. Pero después de esas 48 horas, cuando se ha organizado,
los cuerpos de seguridad, ellos toman control. Y viene toda la ayuda internacional. Y todo viene a esos lugares y lo llenan todo. Pero le voy a decir con toda certeza porque lo viví. Lo viví como quien tuvo en medio de una tragedia y lo viví como policía. En el año 93 en la tormenta Breje, en el 99 en La Guaira, en el Limón. Después de un mes y algo, esa gente va a quedar sola. Por eso nosotros necesitamos ser generosos. Porque va a haber mucha necesidad. Por eso nosotros necesitamos tener para ayudar a nuestros hermanos. Nosotros necesitamos incluso robustecer el tesoro de la iglesia. Porque va a haber un momento en que va a haber mucha gente, incluso llegando aquí a los valles del Tuy, donde Dios nos ha colocado, que va a necesitar socorro y ayuda. Y para eso no se necesita ser un profeta. Y hoy Dios nos dice en la prédica que nos tocaba hoy, que los cristianos, predicaban, aprendían, pero eran generosos. Y hoy es tiempo de ser generosos, iglesia. Es tiempo de empezar a ver de qué forma nosotros podemos ayudar. ¿Qué tengo en mi casa? Oye, está el televisor de mi hijo. Mi hijo se fue para España. Hijo, ¿podemos regalar ese televisor? Sí, mamá, sí, papá, dalo. Bueno, ahí lo tenemos. Cuando veamos una familia con unos muchachos que necesiten ese televisor, se lo damos. Allá tengo 2 ollas que yo ya no uso porque me gustan más las Renauer. Es tiempo de ser generosos, iglesia. Es tiempo de irnos preparando. Así como se dice en la Biblia que efectivamente llegó. Y créalo, que en los días venideros empezaremos a ver mucha gente que tiene necesidad. Y esa gente va a necesitar nuestra generosidad, pero también va a necesitar que le prediquemos y va a necesitar que le enseñemos la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie, iglesia, por favor. Yo sé que para muchos no es fácil. Para unos más, para unos menos. Dios le dijo a Aarón. Dios eliminó a sus 2 hijos. Los eliminó porque hicieron lo incorrecto delante de él. Y le dijo a Aarón, cuidado y lloras. Ojo, yo no le estoy diciendo que no llore. Yo he llorado bastante. Y estoy seguro que seguiré llorando. Pero lo que yo no puedo dejar de hacer es cumplir con la responsabilidad a la que Dios me llamó. Y eso es lo más importante, iglesia. Vamos a llorar, sí. Nos duele, sí. Pero Dios ha depositado algo en nosotros que nos da la fortaleza para que aunque el camino sea difícil, nosotros podamos levantar y llevar a otros. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Por los siglos de los siglos, Señor, tú eres Dios. Señor, hoy te damos las gracias.
Gracias, Dios, por tu soberanía, Señor. Tu palabra es clara cuando dice, Señor, que tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal. Señor, perdónanos porque tratamos de comprender, Señor, algunas cosas que no nos es posible comprender, Señor. Tu palabra es clara cuando dice que de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que tú sientes por esta humanidad, Señor, amor. Sé que tú nos amas, Señor, sé que tú les amas, Señor. Y el tamaño de tu amor es la sangre del Cordero Santo. Danos la fortaleza necesaria, Señor, para ser como esos hombres que a pesar de la mucha aflicción, Señor, a pesar de las pérdidas, daban a reconocer que tú eras el Salvador, que tú eras el Señor. Señor, suple en nuestras casas y en las casas de aquellos, Señor, que hoy están padeciendo. Muchos perdieron familia, Señor. Muchos perdieron a sus empleadores, Señor. No saben cómo van a hacer para sostener a su familia ahora. Pero, Señor, al ver que tú eres su sustento y traes sobre todo, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios amado, Dios todopoderoso, y extiende consuelo y más consuelo, Señor, sobre esta nación, en el nombre de Jesús, amén. Señor le bendiga, iglesia.